La geometalurgia es la integración de información geológica, minera, metalúrgica, medioambiental y económica para maximizar el valor actual neto de un yacimiento, al tiempo que se minimiza el riesgo operativo y técnico. Desde 1999, SGS cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de modelos a partir de datos metalúrgicos para la evaluación y optimización de procesos, programación de producción, eliminación de pérdidas, reducción de costos, dimensionamiento básico de circuitos y resolución de procesos de plantas de procesamiento de minerales. Por medio de auditorías in situ, SGS lo acompaña a tomar mejores decisiones y eliminar los riesgos técnicos durante cada fase de su proyecto, desde la exploración a la producción. El tercer taller especializado de geometalurgia de SGS expondrá la implementación de prácticas innovadoras alrededor del mundo y los métodos para potenciar el sector minero del país. Luego, con la data, ya vimos que el principal problema de esta muestra es que tiene un alto contenido de sulfuro de hierro. Nos fuimos a un desarrollo experimental enfocado, como les dije, ya conociendo el problema principal que nos puede generar la muestra en estudio. Y con eso atacamos principalmente con los depresores de sulfuro de hierro. Y aquí estamos viendo que hicimos un barrido de dosis. También hicimos un barrido de granometría de alimentación. Recuerde que también teníamos un problema de liberación de la mena, por lo que al final nos quedamos con las condiciones de este test, el número 3, donde vemos que nos fuimos a 120 micrones de granometría de alimentación y con esas condiciones ya en la etapa RAF. Aquí con esto estamos logrando recuperaciones altas de 96,7% de plomo en la etapa RAF. Con estas condiciones nos vamos a una prueba cíclica en la cual podemos ver que en el circuito plomo consta de un raffer, que el cual la cola es tomada por un scavenger y el concentrado scavenger pasa a 2 etapas de limpieza. Lo mismo ocurre para el circuito zinc. Esta prueba se hizo a 3 ciclos y como resultado promedio tenemos una ley de 50,9 y 47,7 de zinc. Pero cuando vamos a ver la evolución a través de los ciclos, podemos ver que la ley de plomo va bajando drásticamente a medida que va avanzando el circuito y la ley de fierro se va incrementando. Esto ya nos da una idea que todavía tenemos problemas con la presencia de los sulfuros de hierro. En cuanto a la ley de zinc, podemos ver que se mantiene en 47 promedio, que ya es bastante bueno. Es importante recalcar que esta muestra llegó a nuestras manos con un estudio previo que había sido hecho en otro laboratorio y tenía recuperaciones del orden de 70% plomo, 70% zinc, y con leyes promedio también de 30% para ambos elementos. Aquí tomamos una caracterización de los productos de la prueba cíclica y podemos ver que en el concentrado plomo aparece una alta ocurrencia de pirita, casi la mitad del material es pirita, por lo que tenemos que hacer un ajuste fino para encontrar las dosis óptimas de depresante de sulfuro de hierro. En el tema en el concentrado zinc podemos ver que los contenidos de sulfuro de hierro no son tan altos. Luego hay que atacar solamente o principalmente el circuito plomo. Vemos que también el contenido de esfalerita en el concentrado de zinc es muy alto, lo que ya estamos hablando que es una etapa que está muy bien tomada, muy bien optimizada. Si vemos también en el caso de la galena, en el concentrado de plomo
todavía vemos un delta para poder mejorar esa liberación. Lo mismo ocurre con el concentrado de zinc, aparece una galena libre ahí, que todavía podemos utilizarla en el circuito plomo. Si nos vamos a la esfalerita, pasa algo similar. El concentrado de zinc, como vemos, tiene una liberación muy buena de esfalerita, y todavía tenemos alguna esfalerita que podemos recuperar y mejorar al pasarla al circuito, a la etapa de recuperación de zinc. Ahora, si vamos a los minerales problema, por así decirlo, vemos que la pirita está liberada en el concentrado plomo, pero aquí podemos ver que solo es un 5%, un 45%, y eso es un problema muy grande. Tenemos que atacar ese punto, tenemos que mejorar las condiciones de depresión para poder sacar ese sulfuro de hierro del circuito plomo. Si vemos también el caso de la pirotina, vemos que la liberación está distribuida, ya no es un problema tan grande. Vemos que la pirotina se concentra solo un 5% en el concentrado de plomo. Lo mismo pasa en el concentrado de zinc. Luego, conociendo ya las principales variables fisicoquímicas, granometría, adición de reactivos, pasamos a la etapa de validación, ya para el ajuste fino que les dije que tenemos que hacer para lograr sacar esos sulfuros de hierro en el circuito plomo. Esto se hace en una mini planta piloto, que es un equipamiento que consta de el molino batch. Esta es la única parte batch de todo el sistema. Luego toda la etapa de limpieza, la adición de reactivos, remolienda, columnas que trabajan en continuo. Esto nos permite conocer cómo influyen las recirculaciones en el flowchart seleccionado, y también un ajuste fino casi a nivel laboratorio en el proceso. Luego este es el circuito seleccionado para validar en la mini planta piloto. Es el mismo que les comenté antes, lo único que al ver que el concentrado plomo se recuperaba de buena manera y a una cinética muy alta, se agregó una etapa de pre-Raffer en el circuito plomo. El resto sigue exactamente igual. Entonces, con esto se hace también un diseño experimental ya en la mini planta piloto para ajustar el tema de las dosificaciones de depresor de zinc y depresor de fierro en el circuito plomo. Primero tenemos que abordar el circuito plomo para luego finalizar con el circuito zinc. La gran ventaja que tiene la mini planta piloto que poseemos es que se puede correr estos circuitos polimetálicos en continuo. Poseemos 2 unidades de flotación, entonces no es necesario acumular material para luego seguir con el proceso. De este diseño experimental de los primeros 5 turnos, obtuvimos una muy buena data con lo cual alimentamos el circuito zinc, y luego nos pasamos en 4 turnos a afinar las dosis de reactivo en la etapa de recuperación de zinc. Aquí tenemos el balance final de la corrida de planta, ya con todas las variables optimizadas. Tenemos un concentrado de plomo de 52, un concentrado de zinc de 50, y vemos que las recuperaciones globales están ambas sobre el 91%. Como les dije, teníamos una data de 70 y llegar ya a 20 puntos de diferencia. Obviamente esto deja muy tranquilo y muy contento a todas las partes. Aquí les voy a mostrar un video del concentrado final de cada circuito. La gran ventaja, como les decía, de la mini planta, que podemos meter un material greenfield o brownfield, que obviamente no está en operación, que no se ha visto el concentrado, y aquí el cliente puede ver por primera vez cómo hacer la calidad del concentrado, y sobre todo teniendo los datos que ya les mostré de alta ley en ambos casos, en cada elemento. Ahí tenemos el concentrado plomo, y a la derecha concentrado de zinc.
Bueno, una vez que finalizamos y les mostré el balance global ya de la última etapa de optimización, el ajuste fino que se hace en la etapa de validación, podemos ver que en concentrado de plomo, la galena lleva un 79%. Todavía hay una espalerita ahí, pero que está asociada a la galena, ya no es recomendable ni económicamente viable seguir disminuyendo la granometría. Y en el caso del concentrado de zinc, tenemos una muy alta calidad de esfalerita, llegando por eso tenemos leyes cercanas o sobre el 50%. La pirita, como pueden ver, fue muy bien depresada en el circuito plomo y también en el circuito zinc, a ambos sulfuros de hierro. Siguiendo con la caracterización de los productos, podemos ver que la liberación de la galena en el concentrado de plomo llega a sobre un 85%. También vemos que hay en el concentrado de zinc, también aparece una galena liberada que es ya por arrastre del material, pero como la recuperación está sobre 90%, ya no era un problema. En el caso de la esfalerita, hay material que, como les dije, estaba asociado y ya no fue posible recuperarlo en el circuito plomo, pero en el circuito zinc tenemos una esfalerita muy liberada, casi en el 98%. Como conclusiones generales, podemos decir que la metodología de 3 pasos permite optimizar el rendimiento metalúrgico de una muestra, acortando tiempo, ahorrando recursos y muestras. Recuerden esto a partir de la caracterización. Siempre sabiendo cuáles son las ventajas y desventajas, va a ser mucho más fácil llevar a buen puerto el servicio de la optimización. Dado lo difícil y caro que resulta obtener una muestra de sondaje, y sobre todo esto es muy importante, la muestra tiene que ser representativa del yacimiento. Obviamente podemos mejorar, optimizar una muestra y lo ideal es que sea representativa, si no, no tendría validez. La mineralogía automatizada es una poderosa herramienta que permite reconocer ventajas y desventajas de una muestra para enfocar los esfuerzos en la etapa de optimización. Y la mini planta juega un papel muy importante en la validación de la etapa de optimización de la variable físico-química. El hecho de poder correr en continuo bajo las condiciones óptimas permite determinar si las dosificaciones fueron bien seleccionadas y cómo influye la recirculación en el sistema. Sobre todo en este tipo de muestras, como vimos, tenían altísimos contenidos de sulfuro de hierro. Ya conclusiones más específicas, el estudio permitió incrementar tanto recuperación como ley de plomo y zinc en cada circuito. En el caso de plomo, de una ley de 35, una recuperación de 75, se llegó a 52,6 con una recuperación cercana a 91. Y en el caso del zinc, de una ley de 30, con recuperación de 70, llegamos a sobre 50% ley con recuperación sobre 91 también. Como les dije, la granometría seleccionada finalmente para lograr un juego intermedio entre liberación y también conveniencia económica, se eligieron 120 micrones. Esto permitió recuperaciones sostenibles mayores al 90%, como ya les dije. Al ejecutar pruebas en continuo en la mini planta, se logró además reducir la cantidad de reactivo en operación, a diferencia de lo utilizado en los test de ciclos cerrados. Esto obviamente por la cantidad de ciclos que se puede lograr en una corrida de mini planta. Eso es mi presentación. Por favor, alguna pregunta. Muchas gracias, Luis. Muy importante tu presentación. Realmente es fundamental haber entendido el valor, la importancia, la relevancia que tiene la caracterización mineralógica en el proceso de recuperación de minerales de interés. Es fundamental trabajar en los procesos de optimización y obviamente hacer las validaciones correspondientes. Esto es muy relevante en este momento en el que está viviendo nuestra industria metalúrgica, y reiteramos la importancia de la geometalurgia. Nosotros en Colombia estamos entrando en un proceso de aprovechamiento de recursos minerales metálicos y polimetálicos y base.
Entonces, esto es realmente muy importante. Te agradecemos mucho, Luis. Gracias a ustedes. Tenemos efectivamente algunas preguntas que nos han realizado y quería realmente transmitirte algunas. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuánta masa se requiere para realizar la metodología de los 3 pasos? Ok, muchas gracias por la pregunta. Mira, la metodología de los 3 pasos es modular, por así decirlo. Eh, Obviamente la base tiene que estar en la etapa de caracterización y luego, si no se dispone de mucha muestra, como es principalmente cuando son greenfield o como la importancia de la muestra y lo caro que es, podemos llegar hasta la etapa de optimización. Si estamos hablando de la primera y el segundo paso, podemos hacer el trabajo perfectamente con unos 50 kilos. Pero si ya necesitamos y el cliente dispone de la muestra para llegar hasta la etapa de validación, la mini planta piloto opera con 10 kWh seco. Entonces, si estamos trabajando unos 7 turnos, 8 turnos, ahí tenemos 800. Entonces, incluso se puede acotar a 500 kilos para lograr todo el barrido y llegar a estos resultados tan buenos como el mostramos. Perfecto, muchas gracias, Luis. Tenemos otra preguntita y es referente a la aplicación de esta metodología de los 3 pasos en otros tipos, otras clases de minerales. Por ejemplo, cobre. ¿Qué nos dices al respecto, por favor? Por favor. Sí, mira, como fue ideada la metodología, como nace a partir de la caracterización obviamente se puede hacer cualquier tipo de yacimiento, cualquier tipo de mineral, y eso te soporta todo el desarrollo, optimización y validación. Hemos hecho algunos avances usando tecnología en cobre y también ha funcionado, y también se podría utilizar en oro. Obviamente la metodología de análisis a través de mineralogía cambia, pero igual nos entrega la data de caracterización de cómo está ese oro, el tamaño, el tipo de asociación, y con eso también se puede llegar a una optimización y una posterior etapa de validación, si es por cianuración, ya en columnas de mayor dimensión. Perfecto, Luis. Muchas gracias de nuevo. En la medida pues en que vayamos teniendo más preguntas podemos ir resolviéndolas. Nosotros como SGS se las responderemos. Te agradecemos tu presentación y fíjate lo importante y todos quienes estamos aquí, lo relevante que es esa caracterización mineralógica. Y realmente esa caracterización viene de una etapa anterior, de toda la exploración, de toda la Correcto. información que se compila y efectivamente todo el tratamiento geoestadístico que podamos realizarle a esta información. Y precisamente de eso se trata nuestro siguiente bloque. Nos acompaña Jan Camus desde Canadá, nuestro geólogo, una persona pues con bastantes años de experiencia en estas labores, en modelamiento de recursos, de yacimientos metálicos. Entonces, es importante, fundamental, darle aquí la bienvenida a nuestro amigo Jan Camus. Adelante, por favor, Jan, y veamos un detalle de su experiencia, por favor. Hola, hola a todos.
Hola a todos, es Jean Camus de Canadá. Gracias para la invitación para presentar esta presentación. Disculpe mi español. El español es mi tercera lengua, entonces espero que van a entender mi presentación. Entonces, el título está Geoestatística para modelos geometalúrgicos. Okay. Entonces, tengo 21 años de experiencia. Empecé con estimación de recursos, pero ahora trabajo más y más con la metalurgia. Entonces, estamos trabajando con la geología y la metalurgia para hacer modelos. Yo hago mucho de selección de muestras para tener seguro que hay representatividad de las muestras, y yo hago también modelos de geometalurgia, así. Entonces, la pregunta es, ¿por qué optar por un modelo geometalúrgico? Eso es una buena pregunta porque conocemos mucho los modelos de recursos. En un modelo de recursos tenemos la ley. Normalmente hay la ley y hay un enfoque también sobre la geología, pero algo que falta es la metalurgia, precisamente en el modelo. Y por eso hay un alto riesgo, por ejemplo, de tener un año de producción que va a estar muy bajo, o un mes o una parte del yacimiento donde vamos a encontrar una, una, una situación de metalurgia que está muy difícil para la planta a tener una buena producción. Y esto es muy costoso por un proyecto, y es la razón de tener un modelo geometalúrgico donde vamos a tener un poco de detalles sobre la metalurgia del depósito en 3 dimensiones. Entonces, los pasos normalmente para un proyecto, el desarrollo es primero encontrar una tierra rica en minerales, descubrir el mineral, desarrollar recursos, minarlo y procesarlo. ¿Okay? Vamos a enfocar en la producción de un modelo, y es el tiempo donde tenemos la oportunidad de adicionar en el modelo entonces tenemos litología, grado o ley, o leyes, densidad, pero tenemos una oportunidad de adicionar conminución y procesamiento en el modelo. Y no vamos a tener la misma cantidad de información que los otros, pero podemos tener un poco de detalles para ayudar a bajar riesgo. ¿Cuántos datos tenemos? Entonces, para litología, los sondeos son 100 o 1000 sondeos. La ley, tenemos muchas muestras, no, típicamente. La densidad, vamos a tener también lo que queremos, no está muy, es barato tener testigos de densidad. Y conminución y concentración, entonces hay pocas pruebas, entonces alto riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Si lo simplificamos, por ejemplo, si tenemos un proyecto de 10 años con 10 pruebas, aquí son el número de pruebas. 10 muestras de
de variabilidad. Entonces, cada uno de esas pruebas va a representar más o menos un año completo de producción. Entonces, el riesgo es tener un año completo posiblemente donde vamos a tener una situación que no está prevista y entonces muy baja producción de la planta. Entonces voy a decir que la previsión de producción general está pobre con esta situación. Con 20 sería 6 meses de riesgo regular, 40, entonces 3 meses hasta 240, donde vamos a tener una precisión o un riesgo de 2 semanas con problemas de producción. Eso sería más o menos excelente. La cantidad exacta de datos que necesitamos para cada proyecto depende mucho de la variabilidad que el proyecto tiene. ¿Okay? Entonces, es la razón, digo, que está simplificado. Entonces, ¿cómo nos protegemos de este riesgo? Se hace en 2 pasos y recursivamente. Paso 1 es tener pruebas de variabilidad de conminución-concentración, ¿ok? Siempre se recomienda eso. Y después, si tenemos variabilidad significativa, podemos hacer un modelo y un análisis geométrico, un kriging y una estimación del error sobre la conminución y concentración. ¿Okay? El kriging permite tener el error sobre el modelo y eso va a ayudar a medir el riesgo del proyecto. Entonces, el modelo puede tener típicamente las variables de SPI, BWI y CI, que están de variables de conminución, que corresponden a testigos que hacemos en laboratorios de SGS. El aspecto de concentración, eso cambia de proyecto en proyecto porque hay muchas variables que podemos entrar en el modelo, pero la mayoría de las variables que queremos no son aditivas. Entonces, necesitamos muchas veces cambiar estas variables de tal manera que tenemos variables aditivas porque los modelos son buenos solamente con variables aditivas y podemos tener solamente un aspecto o ambos aspectos en el modelo de bloques, dependiendo del proyecto. Para iniciar este trabajo, yo recomiendo al menos 30 muestras de variabilidad. Las 30 van a ayudar a identificar si hay un problema de variabilidad o no. Y la manera de hacer la selección de las 30 se hace primero con dominios geometalúrgicos que vamos a ensayar, dibujarlos en 3D, modelizarlos, pero con la información de la geología, de la ley, de la alteración, lo que tenemos, porque al inicio no tenemos las pruebas de metalurgia de variabilidad. Cuando tenemos la información de las 30 o más, vamos a estar capaz de hacer una revisión de los dominios geometalúrgicos, hacer la variografía sobre las variables,
hacer el kriging de las variables, entonces pasar la información de las pruebas en el modelo de bloques, hacer la estimación del error para medir el riesgo, entonces, cuál es el riesgo para un año de producción o un mes de producción, eso podemos hacerlo. Y vamos a hacer simulaciones del equipo de planta utilizando el IGS, que está la herramienta para tener una idea de la producción de una planta simplemente pasando cifras en el computador. Entonces, en más detalles, variables típicas de conminución. SPI es el índice de potencia del SAG mill. El PWI es el índice de trabajo del molino de bolas estándar. Y utilizamos mucho más el BWI mod, que está en el índice de trabajo del molino de bolas modificado, que cuesta mucho menos, entonces podemos hacer mucho más testigos de este tipo con un mismo presupuesto y vamos a tener entonces mucho más detalles en el espacio sobre esta información. Y tenemos el CI, que está el índice de trituración. Entonces, para cada uno debemos decir si está aditiva o no. Entonces, el SPI no está directamente aditiva, pero utilizamos el potente 0.55 y está aditiva. Entonces, vamos a estimar este valor y después podemos regresar al SPI en el modelo de bloques. Muy fácil. La concentración, hacemos testigos de MFT, por ejemplo, pruebas de flotación de minerales con muy poco material, entonces podemos hacer muchas pruebas de variabilidad sobre un proyecto. Entonces vamos a tener el Rmax para cada mineral que queremos recuperar, el K-average, la constante de velocidad, y el alfa, que está la dispersión de la constante de velocidad. Vamos a tener la recuperación fuertemente. Una cosa que está muy importante para la concentración que no tenemos con la conminución es que hay una relación directa entre el grado o la ley y la recuperación. Entonces, normalmente tenemos la ley en todo el yacimiento. Vamos a hacer la estimación de la recuperación con la ley del modelo y después hacer la estimación de los residuos de las variables en el modelo con este tipo de testigo MFT. Y entonces vamos a tener un modelo mejor que simplemente tener la recuperación basada sobre la ley. Entonces, ¿qué está aditiva? Nada está aditiva aquí. Entonces, el Rmax lo hacemos, está razonable para estimar algunas veces, pero vamos a utilizar residuos de variables relacionadas que son más aditivas, mejor para la estimación, y es la estrategia que utilicé, una de las estrategias que vamos a utilizar. Entonces, aquí hay un ejemplo, un proyecto, queremos tener un modelo de la conminución y entonces empezamos con el SPI y aquí podemos ver el variograma.
Entonces, un variograma está el estudio de la variabilidad de este variable con la distancia entre pruebas. Entonces, aquí en distancia tenemos hasta 600 metros, 300 está aquí. Entonces, tenemos continuidad en el depósito hasta 300 metros en esta dirección, la roja, dirección roja, y en otras direcciones pueden ver que la continuidad la estimamos con un modelo de variograma hasta 600 metros. ¿Okay? Y después de 600 metros no tenemos continuidad, no podemos tener una buena idea de esta variable en el espacio. Y los variogramas, los que hacen mucho estimación de recursos con Kriging, conocen muy bien este tipo de gráfico. Entonces, en este modelo, estas variables aquí es el modelo de variograma que vamos a utilizar para la estimación del SPI. Y pueden ver que es el SPI exponente al ponente 0.55. Aquí tenemos el mismo proyecto que vamos a seguir hasta el fin de esta presentación. Entonces tenemos el BWI mod modificado, donde había muchas pruebas. Y tenemos una continuidad que está muy buena hasta 300, 400, 500 metros, hasta 500 metros aquí y hasta 650 aquí. Entonces, eso está el modelo y pueden ver que los modelos pasan muy bien sobre los puntos de experiencia, los puntos reales. Y tenemos pares como 23, 48, 98. Esos son la cantidad de pares que está para calcular estos puntos. Entonces, muy buenos modelos. Y el CI, entonces, muy diferente. No mucho continuidad en esta dirección aquí. Y también mucha variabilidad en los puntos. Es más difícil tener un modelo realmente con esta cantidad de testigos, de pruebas, pero es razonable y siempre puede ser mejor hacer Kriging que un otro método de estimación para tener la estimación del error al fin. Entonces vamos a tener a hacer mucho Kriging para modelos geometalúrgicos y mucho más continuidad en estas direcciones aquí en amarillo, hasta más o menos 1 kilómetro. Y después vamos a hacer la estimación de los bloques y vamos a verificar el modelo con estos tipos de gráficos. Entonces, eso es un SWOT plot y esos son histogramas de compósitos, bloques y los ensayos originales de la base de datos. Lo hacemos para cada variable. Entonces, aquí está una visualización de un mapa del SPI exponente 0.55. Entonces podemos ver que la dureza de la roca está mucho mayor en este parte del depósito. Y este modelo
vamos a utilizarlo para hacer la simulación de minar este depósito en el tiempo con una planta. Lo hacemos con puro computador y también el cliente va a recibir este modelo. Entonces puede saber que puede dar este modelo al ingeniero de minas, por ejemplo, que va a decir posiblemente cambiar el plan de mina, porque va a decir que este rocadura vamos a minarlo al fin del plan de mina, por ejemplo, si es posible, porque va a costar mucho más pasarlo en la planta realmente. El BWI mod, entonces una muy pequeña región con rocadura. Y aquí el CI, que está una región completamente diferente. Entonces eso es muy interesante. Y siempre lo tenemos con clientes que esas variables son muy difíciles a predecir solamente con la geología, la alteración, la ley. Entonces, esas pruebas valen mucho realmente. Entonces, después hacemos la estimación del error y podemos hacer la estimación sobre cualquier tamaño de recursos. Posiblemente un cliente quiere saber cuál es el error sobre la dureza de la roca sobre un año de producción, por ejemplo. ¿Cuál es la variabilidad posible para la the average sobre un año? Y podemos tener esa información con un modelo hecho con Kriging. También vamos a utilizar dos otros métodos de estimación del error. Lo estimamos también con la cantidad de pruebas. Podemos aplicar el teorema del límite central y lo hacemos también de manera más complicada con simulaciones geoestatísticas entonces lo hacemos con modelos de bloques. Podemos hacer, por ejemplo, 100 diferentes simulaciones en 3D y ver cuál es la variabilidad de las variables en el depósito de esta manera. Aquí tenemos una mapa en una vista diferente del depósito. Pueden ver capas del yacimiento. Entonces, con el SPI, RSE, que está el error. Y un punto 1 aquí, punto 1 es como el azul, significa que hay 15% de posibilidades que el valor real está 15% más o menos del valor estimado de SPI. Entonces, sí, y el punto 2 significa que hay 15% de posibilidad que el valor real sea 30% más o menos del valor estimado. Entonces, si miramos estas mapas con el cliente y el cliente quiere bajar el riesgo, bajar el error de estimación, tener mejor idea del SPI, podemos invertir en más pruebas. Más pruebas va a directamente impactar el error del modelo y bajar el riesgo.
Mismo proyecto con la parte de flotación. Entonces había 2 circuitos en planta y 4 variables estimadas en el modelo de bloques. Había un primero circuito de cobre. Había entonces la variable CCU y CPY, que era el residual de Rmax de Cu y el Rmax de pirita. ¿Por qué este Rmax no es un residual? Es porque no tenemos la ley de pirita, la cantidad de pirita en el modelo de bloques. Entonces no tenemos idea, no podemos hacer la relación entre la recuperación de pirita en este circuito con la ley de pirita del modelo no residual. Y en el circuito 2 de pirita había el P para el circuito CU y PY, que era el residual de Rmax de cobre y el Rmax directamente de pirita. Entonces hacemos igualmente la primera etapa con los datos es de hacer la modelización de variogramas. Aquí está lo que podemos hacer. Pueden ver un punto aquí con 7 pares. 7 pares es muy bajo. Y cuando tenemos puntos con muy pocos pares así, es normal ver una alta variabilidad y no debemos ajustar el modelo sobre este punto aquí. ¿Ok? Entonces, esto es el variograma de CCU en 3 dimensiones porque tenemos una cantidad de pares muy bajas, entonces era difícil hacerlo en diferentes direcciones, entonces eso es el promedio de todas las direcciones. Aquí está el CPY, muy buen modelo, con una pare hay un buen punto. Eso es raro. Pero bueno. Y el PCU, muy buen modelo aquí. Y el PY, aquí está el modelo. Muy bueno. Y entonces vamos a hacer el modelamiento en 3D, el kriging, y tener mapas. Y es posible discutirlo también con el cliente, saber dónde tenemos buena recuperación de cobre. Después vamos y esto era el residual. Entonces vamos a utilizar la relación entre la recuperación de cobre y la ley de cobre y después modificar los valores con este residual para tener el modelo final de recuperación. Aquí el Rmax de pirita y pueden ver que hay regiones muy importantes con valores muy diferentes. Y los valores tienen más alrededor de 100 para tener un modelo más fácil de entender, pero realmente es un cambio de valores que permite hacerlo. Y aquí el residual de Rmax del circuito de pirita, del Rmax de cobre. El mapa, igual Rmax de pirita, circuito de pirita. Entonces podemos utilizar todo eso para optimizar el diseño de planta y optimizar el diseño también de mina, del plan de mina. En conclusión, no hacer pruebas de variabilidad de cominución y concentración
está un alto riesgo. Pruebas de variabilidad permiten identificar un problema potencial y un modelo geometalúrgico estimado por geoestadística con radiogramas y Kriging permite medir y reducir el riesgo. Gracias. Muchas gracias, Jan, por tu excelente presentación. Mira que en el recorrido tú mencionaste muy al inicio la relevancia de la representatividad de una muestra o de las muestras que se tomen. Realmente es muy, pero muy importante tener presente esta representatividad y el flujo que nos muestras desde la identificación de los dominios geológicos hasta tener o saber o simular cómo se va a comportar este material dentro del molino en el proceso de conminución. Y allí resaltas la relevancia de este proceso de conminución teniendo presente que realmente es en la reducción del tamaño de la roca que llega, que se extrae de la roca de interés que tiene el mineral, en el cual se va a recuperar. Este proceso de conminución es normalmente el proceso que tiene el más alto consumo de energía y por consiguiente el mayor costo. Entonces es muy relevante tener todas estas variables bien identificadas, conocer los rangos en donde se mueven y la forma como trabajan. Esto permite construir un modelo geológico que realmente sea confiable. Yo recuerdo que en esta semana conversaba con algún grupo de geólogos y decíamos que lo importante es que los geólogos estén pensando en lo que va a pasar dentro del molino con el mineral, con la roca que están alimentando el molino. Y es con estos ensayos, con estas pruebas de metalurgia que realmente se puede identificar. Entonces, es nuestra interés, nuestra visión en SGS, realmente mostrar la manera como la geometalurgia, que es un proceso integrado desde la geología y la exploración geológica y las muestras hasta obtención de concentrados de minerales para su posterior comercialización. Los riesgos, tomando muestras representativas, se reducen. Los riesgos, reduciendo las variabilidades, se reducen. Nosotros conocemos aquí en Colombia algunos ejemplos de plantas que no han dado cierto o no han tenido éxito por realmente problemas en la caracterización, en la toma de muestras iniciales, en la identificación de estos dominios y por consiguiente o como consecuencia lógica, lo que sucede es que la recuperación no va a ser la adecuada. Entonces, muy conveniente lo que nos has dicho. Antes de entrar con el tercer bloque, tenemos una serie de preguntas. Permíteme aquí identificarlas y seleccionarlas. Hay una pregunta interesante. Si los variogramas no son buenos, ¿es posible estimar el modelo o construir el modelo geometalúrgico con el inverso de la distancia al cuadrado? Adelante. Okay, entonces, sí, utilizar otros métodos de estimación que el Kriging. No lo recomiendo porque el Kriging, lo que está muy interesante es tener la estimación, la posibilidad de tener
una estimación del error sobre cada lugar. Es posible tener el error sobre un pequeño bloque, el error sobre un mes de producción, un año de producción. Esto nunca va a estar posible con inverso de la distancia a cualquier poder, pero es posible tener proyectos donde es muy difícil hacer un modelo de variogramas con pocos puntos. Entonces, eso lo entiendo, pero en mi experiencia siempre era posible tener modelos de variogramas con nuestras herramientas para hacer kriging que está razonable, sí, totalmente razonable. Perfecto, perfecto, Gracias. Jan. No, a ti, a ti. Tenemos otra pregunta. Aquí es realmente, em, ¿cuál es el tipo de yacimiento ideal para construir este modelo geometalúrgico? Ok. ah, la pregunta está un poco al revés, porque necesitamos realmente preguntarnos cuál tipo de yacimiento no necesita este tipo de trabajo. Ah, realmente, antes de conocer bien la roca, entonces de minarlo, ah, no vamos a saber ah, la cantidad de riesgo relajado, como tú decías, relajado a la condición, al, a la cantidad de energía necesitada en la planta para reducir esta roca en todos los lugares del depósito. Realmente pienso que es imposible saber esta información antes de hacer las pruebas. Entonces, puedo decir que este tipo de trabajo, tener pruebas de variabilidad, no se hace en todos los yacimientos, pero deberían hacer este trabajo sobre todos. Y no es importante invertir mucho al inicio, es importante hacer el ejercicio con 30, por ejemplo, para saber si vamos a identificar roca que está dura, roca que está difícil a procesar, algo así. Y después saber mucho más sobre el depósito y decidir si vamos a invertir más en este tipo de trabajo o no, porque no parece tener cualquier variabilidad en un depósito, porque es posible, pero sin hacer los testigos no podemos saber. Gracias, Jan. Jan, tenemos otra pregunta de Jaime Cardona. Jaime Cardona nos solicita, nos dice, ¿en dónde la concentración gravimétrica en el modelo geometalúrgico muestra su valor como proceso previo a la flotación? A ver. Yo Sí. pensaba que entendía la pregunta, pero ahora no estoy No, seguro. Repite, por favor. yo te repito la pregunta y aquí pongo algo de interpretación mía a la pregunta. Ok, gracias. Realmente está claro, o sea, hay dos partes. Una, la Sí, conminución sí, y luego la parte de concentración. Y la sí. concentración tiene pues la concentración puramente gravimétrica Ujú, y entramos al proceso de flotación. sí. Entiendo que la inquietud de Jaime Carmona es realmente, antes de flotación, ¿cuáles serían los beneficios o las ventajas de la construcción de un modelo geometalúrgico? Bien, pienso que el modelo geometalúrgico que vamos a hacer juntos debe corresponder muy bien al proceso que va a estar en la planta.
Y un modelo geometalúrgico lo hago, pero realmente es una discusión entre re- re- geólogos puros, metalurgistas y ingenieros de minas, y también el medio ambiente puede tener una parte de la discusión, pero entonces el modelo debe tener en cuenta que vamos a hacer un paso de eh, ¿cómo se dice? El paso de gravimetría, ¿cómo se dice? Sí, gravimetría, tal cual. Gravimetría, Qué bien. gracias. Entonces vamos a hacer los testigos de metalurgia sobre eso y después posiblemente sobre la flotación. Es mi visión del modelo, pero necesito ah, discutirlo con el cliente, con el metalurgista de la parte del cliente, pero también con los metalurgistas que van a ser los testigos en SGS, que van a decir sí o no podemos hacerlo y de qué manera vamos a utilizarlo después para estimar cómo la planta va a producir sobre este modelo con el modelo que voy a estimar. Excelente, Jan. Muchas gracias. 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 Tenemos otra preguntita del señor Paolo Hauman. Bueno, expresa realmente la excelencia de la presentación y pregunta, ¿cuál es el mejor software estadístico para realizar el análisis de Kriging y variogramas? Simple, es el software de SGS, es el Genesis. Yo digo eso porque es el software que yo uso, pero y que producimos dentro de SGS. Lo que está bien con este software es que cuando necesitamos una herramienta, algo, cualquier cosa, vamos a discutirlo directamente con los programadores y vamos a implementarlo y utilizarlo y hacer los testigos. Entonces, si hay un bug también, vamos a directamente discutir con ellos. Entonces, es un muy bueno programa para hacer mi trabajo, eh, pero también yo reconozco que hay otros programas que la gente que hace geostatística los gustan mucho y posiblemente funcionan bien, pero no lo uso. Muchas gracias Gracias. a ti, Jan. Tenemos más preguntas. Nosotros vamos a contestar las preguntas a todos ustedes. Entendemos todos que el tiempo tiene sus limitaciones. También como hemos venido desarrollando este tercer taller en geometalurgia, vemos que después de cada ponencia está la sesión de preguntas. Entonces, a continuación vamos a proceder con el tercer bloque. Sin antes, quiero hacer un comentario de la relevancia de los dos bloques anteriores. Fíjense que el primero era el de la metodología de los tres pasos. Este segundo es la parte geoestadística. Y el tercero, vamos a tener a nuestro ingeniero amigo Sebastián Rivera de Chile, en el que nos va a hablar sobre elementos nocivos o tipos de rocas nocivas para los procesos geometalúrgicos. Esto es bien relevante y una vez pues se haya caracterizado la roca y los minerales que tiene, tipos de minerales y sus comportamientos, esto reduce los riesgos en los procesos de metalurgia. Entiéndase la obtención de los minerales de interés en la roca que estamos estudiando. Sebastián es ingeniero metalurgista con amplia experiencia
y va a hablarnos de las repercusiones nocivas de las arcillas en estos procesos. Adelante, Sebastián, por favor. Muchas gracias, Miguel, por la participación. Y quisiera agradecer a todo el equipo de SGS Colombia por permitirme participar de este importante taller. Y quisiera saludar, enviar un cordial saludo a nuestros colegas mineros de Colombia y de los países que nos acompañan. Y espero que satisfacer sus necesidades, digamos, y sus expectativas con respecto a mi presentación. Aprovecho de felicitar también a mis colegas por la presentación. Las presentaciones previas han sido muy importantes y es importante para nosotros como empresa poder difundir la información en nuestros clientes principales dentro de la minería en Latinoamérica. Bueno, como bien dijeron, mi nombre es Sebastián Rivera, me desempeño como gerente de desarrollo de negocios para las áreas de geometalurgia y soluciones de procesos para Latinoamérica en SGS. Mi formación es ingeniero metalurgista y también tengo un magíster en administración de negocios. Mi presentación el día de hoy tratará sobre el impacto de los minerales de arcilla en la industria minero-metalúrgica y me gustaría partir dando contexto a mi presentación. Dentro del marco de la geometalurgia, me gustaría repasar cuáles son los principales objetivos, ¿ya? Para luego pasar a una pequeña explicación o descripción de cuál es el entendimiento que tenemos como de las arcillas, para luego ver un impacto general en operaciones mineras y luego específicamente en lo que son las plantas de hidrometalurgia y plantas concentradoras. ¿Cuáles son los objetivos principales de la geometalurgia? Es cuantificar la variabilidad del depósito mineral en términos de los parámetros de proceso, poder predecir el comportamiento metalúrgico de los minerales, minimizar el riesgo de inversión debido a la variabilidad de los parámetros metalúrgicos. Eso es nuestro entendimiento general, ¿ya? Si vemos el entendimiento de las arcillas, eso depende de la perspectiva que lo veamos. Si lo analizamos desde la ciencia de suelos, esto corresponde a los filosilicatos de aluminio y magnesio que se forman como consecuencia de la meteorización de otros silicatos. Por el lado de la geología, la formación tiene una relación con la alteración hidrotermal, existiendo también formación por alteración de silicatos en ambientes exóticos y neoformaciones. Sin embargo, en términos generales, podemos decir que las arcillas están asociadas a un tamaño promedio de partícula inferior a 2 micrones, donde los filosilicatos conforman la mayor parte de esta fracción granulométrica. Y minerales de grano fino como óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso también están incluidos dentro de esta categoría. Las propiedades físico-químicas podríamos destacar dos principalmente. Una que es la alta superficie específica, dada por la morfología laminar y el tamaño de partícula, y la presencia de carga eléctrica por sustituciones en la red o por defectos. Aquí podemos ver en la siguiente imagen cómo interactúa una arcilla seca con una molécula de agua, lo que produce un hinchamiento y posteriormente la formación de una suspensión coloidal con el consiguiente aumento en la viscosidad, que tiene un impacto bastante importante en diferentes procesos metalúrgicos. Con respecto a la clasificación, me gustaría destacar que hay mucha clasificación, hay diferentes tipos de arcillas, pero quise enfocar esta clasificación en las que son más recurrentes en nuestros yacimientos en Latinoamérica, partiendo por la caolinita y serpentinita, donde justamente la caolinita pertenece a este grupo. También tenemos jaloicita,
la dictita y nacrita. También tenemos el grupo de talco y pirofilitas. Tenemos el grupo de esmectitas, donde tenemos la monmorillonita y bentonita, que más adelante en la presentación vamos a ver el impacto que tienen específicamente estas arcillas en los procesos de flotación. Tenemos las vermiculitas, cloritas y finalmente las micas, donde está la moscovita, pilita y biotita. Con respecto al impacto general en operaciones mineras, me gustaría destacar acá que el impacto es en diferentes departamentos, no solamente en la parte de procesos. Por ejemplo, vemos que hay una baja eficiencia energética, principalmente por la acumulación de minerales finos en algunos sitios preferenciales, en los circuitos de trituración específicamente. Tenemos una optimización de recursos hídricos, dado que acabamos de ver la interacción que tienen las arcillas con las moléculas de agua, produciendo un efecto de hinchamiento, y tienden a retener, digamos, líquido, por lo tanto bajan la eficiencia también de muchos procesos de separación sólido-líquido en algunas partes del proceso, específicamente en las concentradoras, por ejemplo en espesamiento. También tenemos una importante influencia en la definición de los proyectos de capital, dado que una de las potenciales soluciones es tratar justamente estas arcillas que son complejas en circuitos independientes, lo que implica un gasto, un desembolso de dinero importante para aquellas plantas que decidan moverse en esa línea, de construir un circuito independiente para poder tratarlas. Tenemos la generación de material particulado, esto principalmente por la generación de mineral fino. Se puede ver en las plantas de trituración o disminución en general y molienda, donde tiene un impacto importante en la salud de las personas y también en el medio ambiente y en las comunidades que están aledañas a las operaciones. Tenemos bajas recuperaciones de los metales de interés, lo vamos a ver más adelante en la presentación, específicamente en las plantas de hidrometalurgia y concentradoras, ver de qué manera impactan en los corazones de los procesos donde realmente se recupera el mineral de interés, que son lixiviación por el lado de las plantas hidrometalúrgicas y flotación por el lado de las plantas concentradoras. La optimización de reactivos, las arcillas tienden a interactuar o a minimizar o de alguna manera el efecto de algunos reactivos, por lo tanto muchas plantas se han visto forzadas a tener que modificar las dosis, por lo tanto el impacto que tienen económico también es bastante importante. Y en otros aspectos como las humedades en los botaderos, específicamente en las plantas de lixiviación, por ejemplo, que tienen presupuestado descartar el mineral a botadero con ciertos niveles de humedad, pero dada la interacción que tienen las arcillas con las soluciones, que tienden a retenerlas, las humedades que se ven en los botaderos es mayor a la presupuestada y trae consigo una baja estabilidad. Y también definiciones también en la malla de voladura o tronadura y los factores de carga, que eso ya depende directamente de operaciones minas. Entonces, como podemos ver, no hay un único departamento, digamos, afectado por la interacción de las arcillas, sino más bien es toda la operación minera. Ahora veremos el impacto específicamente en plantas hidrometalúrgicas. Para esto tomé como un ejemplo, hay diferentes tipos de lixiviación, pero quise tomar la lixiviación en pilas o heap leaching como un buen ejemplo, dado que el impacto en este tipo de procesos es quizás más severo que en otro tipo de lixiviaciones o plantas de lixiviación. Si nos enfocamos específicamente en la lixiviación en pilas, en la pila lo que debe suceder, normalmente se instala un set de riego sobre la pila para producir un ataque químico, y la idea es que el líquido lixiviante percole por todo el lecho y pueda interactuar con el mineral de interés, que en este caso el ejemplo es de cobre, con un mineral de tenorita, donde tenemos el mineral en estado sólido, que en un medio ácido se produce un ataque químico y pasa de estado sólido a estado líquido, para después posteriormente ser recuperado
ya por diferentes procesos de selección y en este caso específico electrodepositación, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que este proceso ocurra. Hay una reacción química que debe suceder cuando nosotros instalamos un set de riego sobre una pila de lixiviación. ¿Qué sucede cuando estamos en presencia de arcillas? Se produce una capa impermeable al interior de la pila que impide que se produzca esta interacción. Por lo tanto, cuando instalamos los sets de riego, se generan bolsones de soluciones sobre las pilas, trayendo problemas operacionales y finalmente que representan un impedimento para que suceda el proceso esperado. Aquí vemos cuál es la diferencia entre la calidad del glómero, ¿ya? En presencia de arcillas, que es muy evidente. En el costado izquierdo vemos que es muy evidente la cantidad de fino que hay en ese mineral, y en la parte derecha vemos una calidad de glómero bien adecuada para que se produzca el proceso de lixiviación y el líquido lixiviante pueda percolar por intermedio del lecho. ¿Qué tenemos nosotros como empresa RSGS para poder apoyar a nuestros clientes que enfrentan este tipo de problemas? Tenemos un servicio de caracterización de las arcillas, podemos realizar pruebas de conductividad hidráulica, hemos integrado el uso de tecnología de drones para realizar inspecciones sobre las pilas, tenemos servicio de asesoría metalúrgica, y aquí podemos ver una foto tipo que hemos tomado con uno de nuestros equipos drones en una operación minera en el norte de Chile, donde podemos ver cómo luce una pila que tiene problemas de presencia de arcillas, donde vemos acumulaciones de soluciones sobre el lecho, que justamente es un efecto no esperado. Este es un tipo de reporte que nosotros entregamos, donde podemos ver claramente cuando los sectores de la pila que están afectados por la presencia de arcillas, ¿ya? Y claramente vemos otros sectores que no tienen este problema y que el líquido no se acumula y se puede producir la reacción química, ¿ya? ¿Cuáles son las principales recomendaciones? Realizar una adecuada caracterización de arcillas, realizar pruebas de conductividad hidráulica o de permeabilidad, llevar un control estricto de las mezclas, realizar una buena coordinación entre los equipos de geología, operaciones minas, operaciones planta, que están todos involucrados en el rendimiento del proceso en general, realizar una trazabilidad del mineral cargado de la mina puesto en planta y poder correlacionar otros parámetros, por ejemplo, las mediciones de los finos alimentados en trituración con los datos de arcillas cargadas. Esto podría permitir saber cuál es el comportamiento de alguna arcilla específica que está presente en nuestro yacimiento y ver cuál es el comportamiento que tienen en la planta de lixiviación. Finalmente, llevar un control operacional con una tasa de riego adecuada según los valores de conductividad hidráulica que se han obtenido en las pruebas. Controlar la altura de las pilas al bajar la altura de las pilas, aumenta la conductividad hidráulica. Por lo tanto, en muchas plantas que se han visto enfrentadas a este tipo de desafíos, una solución operacional rápida es justamente modificar la altura de las pilas. Y finalmente utilizar algunos reactivos específicos que están en el mercado como ayudantes de aglomeración, que permitirían pasar de glómeros incompetentes o mineral con mucha cantidad de fino y poder aglomerarlos y lograr un glómero que permita la percolabilidad al interior de la pila de lixiviación. La limitante en este caso puede ser las altas dosis que se necesitan de este tipo de reactivos, que puede ir de sobre 100, 150, incluso hasta 300 gramos por tonelada, y con un consiguiente impacto económico que no es deseado para las operaciones. Esto lo hemos enmarcado como las labores que debe realizar los equipos de geometalurgia dentro de las operaciones, ¿ya? Por eso es muy importante que se enfrenten y que, como bien dice ahí en una de las recomendaciones, que la coordinación entre los equipos de geología, operaciones minas y operaciones planta exista, y que este tipo de desafíos sean abordados con liderazgo desde lo más alto de la organización, porque muchas veces sucede que
objetivos, los KPI de cada uno de estos departamentos están cruzados. Finalmente pasamos al impacto en las plantas concentradoras. Aquí tenemos una planta concentradora tipo desde el proceso de trituración con el stockpile para luego alimentarlo al proceso de conminución, en este caso con una molienda semiautógena, con un molino SAC, un molino de bolas y luego ya el proceso convencional de flotación, espesamiento para la recuperación de agua, donde debe ocurrir la separación sólido-líquido y bueno, y finalmente el proceso de filtración. ¿De qué manera afecta en estos procesos, específicamente en conminución? Como lo vimos al principio de la presentación, el aumento de la viscosidad en la molienda trae problemas de diferentes tipos. Hay una disminución de la eficiencia de los circuitos de trituración y molienda por acumulación de material. Hay una disminución de la capacidad de tratamiento por menor porcentaje de sólido. Y en los hidrociclones, que los hemos incluido dentro de esta parte también del proceso, podemos observar que existe un arrastre mecánico, hay un aumento de las partículas gruesas en el vórtex y una disminución de la eficiencia de clasificación. En el corazón del proceso de las plantas concentradoras, específicamente en flotación, hay dos principales mecanismos que me gustaría destacar. Uno es el recubrimiento de los minerales arcillosos en superficies del mineral de interés o los minerales valiosos, y la formación de redes estructurales de las arcillas que afecta la rheología de la pulpa y las condiciones para la flotación, alterando el proceso y los subprocesos dentro de las celdas. Con respecto a lo primero, el recubrimiento de los minerales valiosos, me gustaría partir explicando cuál es el rol fundamental del reactivo, el colector, en donde nosotros lo que tenemos es una partícula hidrofílica y queremos que pase a ser hidrofóbica para que pueda separarse y que pueda flotar y que pueda ser recuperada. Por lo tanto, el efecto del colector es que tiene un extremo hidrofóbico y un extremo polar, donde el extremo polar se adhiere a la partícula hidrofílica y la hace hidrofóbica. Por lo tanto, el efecto que tienen las arcillas es justamente generar un recubrimiento y la hace menos hidrofóbica. Por lo tanto, es un efecto muy nocivo para el proceso en sí de flotación. Aquí yo diría que son dos principales el impacto que pueda tener. Uno es que baja justamente la eficiencia de la recuperación, y lo otro es que lleva a muchas operaciones mineras a tener que aumentar las dosis de colector, teniendo un impacto económico bastante importante en el presupuesto de la planta. Y la segunda es la formación de redes estructurales, en donde vemos que hay cambios de rheología y una reducción de la dispersión y retención de gases, y una disminución de la movilidad, colisión y unión de partículas y burbujas, que son los subprocesos que deben ocurrir al interior de la celda, y que en palabras simples lo que no sucede acá es que la zona o los minerales de interés no logran llegar a la zona de mineralización, que es la que está acá por sobre la celda, para poder ser recuperado, dada la formación de estas redes estructurales. Aquí podemos ver un ejemplo claro de una flotación con 0% de kaolinita, que es un tipo de arcilla, versus una flotación o una burbuja con un contenido de un 25% de kaolinita, que es bastante, digamos, para una planta concentradora, y vemos claramente cuál es la diferencia de las burbujas presentes del proceso de flotación. Con respecto a la diferencia o el impacto que tienen diferentes arcillas, me gustaría ir a los extremos. Vemos, por ejemplo, en los puntos triangulares, el impacto de arcillas del tipo kaolinita o hilita, en donde porcentajes por sobre entre un 10 y un 20% podrían afectar la flotación o las recuperaciones en flotación entre un 90 y aproximadamente un 60%. Quizás un 20% es mucho, pero si vemos, por ejemplo, que con alrededor de un 14-15%, el impacto son de 10 puntos, que es bastante importante en la recuperación. Ahora, si nos vamos al otro extremo, en los puntos cuadrados blancos, vemos que específicamente por las arcillas del tipo montmorillonita,
con un menor porcentaje de presencia, es decir, menos de un 10%, o un 10%, por ejemplo, nos bajaría la recuperación en flotación desde un 90 hasta menos de un 50%. Entonces aquí me gustaría hacer hincapié en la importancia que tiene el proceso de caracterización de las arcillas, porque no da lo mismo el tipo de arcillas que tengamos en nuestro yacimiento. Y a mí me ha tocado trabajar y visitar muchas operaciones mineras, y yo, bueno, siendo metalurgista también, tendemos nosotros muchas veces a agrupar todas las arcillas y llamarlas de una misma manera porque por falta de conocimiento o porque no tenemos caracterizadas todas las arcillas. Pero sí, efectivamente hay una diferencia importante en cada una de las arcillas y el comportamiento que tienen en los diferentes procesos. Acá vemos específicamente la flotación también, o la cinética de flotación, cómo afecta la arcilla bentonita para dos tipos de minerales, específicamente de cobre, calcopirita y calcosita, en donde se ve claramente que también tienen un impacto bastante importante en la recuperación. Si seguimos avanzando en el proceso, vemos el proceso de espesamiento, hay un aumento del esfuerzo-fluencia y el estrés, tenemos una disminución de la acción del floculante, ¿ya? Se produce una sedimentación más lenta, baja la eficiencia de separación sólido-líquido, hay un aumento de torque y potenciales riesgos operacionales asociados. Por lo tanto, es bastante importante también poder controlar o caracterizar bien las arcillas para poder dimensionar el impacto que va a tener en esta parte del proceso, dado que en el proceso de espesamiento es donde se recupera el agua de proceso, que es un recurso hídrico muy importante en nuestras operaciones mineras aquí en Latinoamérica. Finalmente, el proceso de filtración disminuye la porosidad por exceso de partículas finas, disminuye la permeabilidad hidráulica, se ralentiza el paso de agua y aire a través del lecho y se produce una acumulación de pulpa causando problemas operacionales. Y aquí me gustaría volver al inicio de la presentación, donde justamente el efecto, la interacción de las arcillas con las moléculas de agua, el efecto de hinchamiento y la posterior generación de una suspensión coloidal y un aumento de la viscosidad es lo que efectivamente produce o tiene un impacto bastante pernicioso, nocivo en esta parte del proceso. ¿Cuáles son las recomendaciones? Nuevamente, una adecuada caracterización de arcillas, coordinación de geología, operaciones minas, operaciones plantas, una separación temprana de arcillas y tratamiento en circuitos independientes podría ser alguna de las potenciales soluciones. Cambio en las condiciones operacionales, por ejemplo, la disminución del porcentaje de sólidos para aumentar la dispersión de las partículas. Utilizar reactivos dispersantes para generar las fuerzas repulsivas entre las arcillas y los minerales valiosos. Evaluar diferentes alternativas de floculantes y coagulantes, realizar una flotación inversa de arcilla y que los elementos de interés se concentren en las colas, por ejemplo, es algo que está siendo estudiado en muchas universidades. Y evaluar equipos de diferentes tipos, por ejemplo, en espesamiento hay tipos de rastras que permiten la acumulación de partículas finas y cambiarlas quizás por rastras tubulares que permitirían evitar esa acumulación y evitar también los problemas operacionales que trae consigo. Esto también, al igual que como lo mencioné en el proceso de hidrometalurgia, está marcado en las tareas que deben realizar los equipos de geometalurgia en cada una de las operaciones. ¿Qué tenemos nosotros como empresa en SGS para poder apoyarlos en este proceso? Los servicios de caracterización mineralógica, pruebas metalúrgicas para diferentes procesos y metales, un soporte técnico de consultoría y mineralogía con expertos con más de 25 años de experiencia en minería y que han enfrentado en muchas ocasiones este tipo de desafíos y tienen la capacidad de poder entregar recomendaciones específicas, operacionales a nuestros clientes con un entendimiento acabado de cuál es el impacto que tienen en sus operaciones. La construcción de modelos geometalúrgicos y optimizaciones de procesos mediante asesoría experta, análisis de data histórica, simulaciones de procesos con nuestras herramientas de geometalurgia, entre otros. Bueno, finalmente las conclusiones es que la geometalurgia representa una estrategia de negocios para poder optimizar en forma holística el negocio minero. Las arcillas son minerales altamente reactivos que tienen un efecto pernicioso en el desempeño de los procesos metalúrgicos
y otras áreas de las faenas mineras. El proceso de caracterización y el entendimiento geometalúrgico es fundamental para poder minimizar el impacto de las arcillas. Y el tratamiento adecuado de minerales arcillosos nos invitan a reevaluar los procesos actuales o convencionales y representan un desafío tecnológico para nuestras operaciones. Nosotros en SGS tenemos la capacidad de poder apoyarlos en este proceso. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Sebastián, por tu importantísima intervención y todo lo que nos ha dicho. De todas maneras, en los procesos en general en la vida que uno lleva y específicamente de la industria minera y manejo de minerales, hay elementos indeseados o indeseables. En este caso, las arcillas, por lo que nos has presentado, son no deseadas. Enfatizando aquí una pregunta de las que tenemos, el señor Velasco nos pregunta cuál es la relevancia de la caracterización de las arcillas. Muy buena pregunta. Bueno, como vimos en la presentación, la caracterización de las arcillas tiene un beneficio bastante importante, diría yo, en poder, además de conocer nuestro propio yacimiento, es poder anticiparnos quizás a los desafíos o los inconvenientes que estas pueden representar. Específicamente en los procesos de flotación, nosotros los metalurgistas, tendemos muchas veces a quizás agrupar las arcillas bajo un mismo concepto, o dado que no tenemos mucho conocimiento, o quizás la caracterización en ese yacimiento no es tan, digamos, robusta. Por lo tanto, el conocer, el poder caracterizar nuestras arcillas, nos podría permitir dimensionar cuál va a ser el impacto que va a tener en nuestro proceso. No da lo mismo tratar todas las arcillas por igual, no da lo mismo el tipo de arcillas. Vimos que en flotación, por ejemplo, alguna arcilla específica con un 10% o un 15% afecta en cierto porcentaje la recuperación, pero hay otro tipo de arcillas, como la morillonita, por ejemplo, que es bastante agresiva en términos de reducción de la recuperación, y tiene un comportamiento totalmente diferente. Por lo tanto, la caracterización juega un rol fundamental en el poder planificar cuál va a ser cómo poder maximizar el rendimiento metalúrgico de la planta. Muchas gracias, Sebastián. Y aquí se me ocurre una inquietud a mí, es, dado que nos has explicado durante todo el proceso, en las diferentes etapas de los procesos de concentración, de obtención de minerales de interés, los efectos indeseados de la arcilla en conminución, en flotación, en concentración, etcétera. Y conociendo que en las empresas normalmente hay diferentes grupos o diferentes divisiones, por decirlo así, que se encargan de una parte del proceso. ¿Quién consideras tú que debería cargar con la responsabilidad de las arcillas? A ver, eso a mí la experiencia que he tenido yo en operaciones mineras donde enfrentamos desafíos de minerales arcillosos, tener que procesar minerales arcillosos, yo diría que son varios los departamentos que están involucrados, específicamente geología, operaciones minas y operaciones planta, pero por sobre eso se requiere el liderazgo quizás de los altos mandos dentro de la operación, porque muchas veces los KPI, los objetivos de cada uno de estos departamentos están cruzados. Por ejemplo, geología necesita sí o sí cumplir con cierta ley de alimentación a la planta. Operaciones mina tiene que mover cierto volumen de mineral, y finalmente la planta tiene que maximizar o cumplir con las expectativas de producción. Por tanto, en presencia de minerales arcillosos, es probable que el equipo de geología pueda cumplir con la ley, es probable que el equipo de operaciones minas pueda mover o pueda transportar el mineral y cargar, alimentar el volumen de mineral presupuestado a la planta, pero si el mineral no es competente, finalmente la planta no va a poder alcanzar la recuperación esperada.
Tal cual. y va a tener muchos problemas dentro de la operación. Por lo tanto, la invitación en este tipo de desafíos es que sea abordado como equipo, y por eso que el liderazgo de los altos mandos de la gerencia general es muy importante para poder alinear a cada uno de estos departamentos y que en conjunto se puedan enfrentar y que se pueda maximizar y solucionar el problema de la mejor manera. Sí, gracias, gracias Sebastián. Y quiero resaltar también que muchas veces los efectos no deseados de la presencia de estas arcillas en los procesos metalúrgicos son difícilmente identificados. Entonces, por eso, y pues bien, yo vi que vimos todos que desplegaste ahí pues la forma como SGS puede ayudar, apoyar para identificar realmente qué pasa con este tipo de minerales basado en la caracterización de la roca que se tiene, que se está trabajando y que es portadora del mineral de interés. Mira, tenemos una pregunta aquí del señor Alejandro Vázquez Palacio. Dice, ¿cuál es el efecto que tienen las arcillas en procesos de concentración gravimétrica, específicamente en jigs? Si el agua de Hart posee altas concentraciones de sólidos suspendidos, ¿tiene algún efecto en la recuperación? Bueno, específicamente, a ver, las arcillas son elementos o partículas muy reactivas, ¿ya? Entonces, yo diría que en todos los procesos donde, a ver, partiendo en conminución y en los procesos donde existe una interacción de las arcillas con moléculas de agua o con soluciones, el efecto que tienen es justamente operar de una manera diferente a lo que estaba presupuestado o lo que está presupuestado en el proceso. Por lo tanto, yo diría que las arcillas, además de afectar todos los procesos metalúrgicos, y quizás en esta pregunta específica podríamos dimensionar después o contactar a nuestro colega y poder entregar una respuesta con valores mucho más precisa, como lo hicimos en flotación y lixiviación. Yo diría que el impacto en general en todos los procesos metalúrgicos, no solamente en la inquietud o las presentaciones que hice y en la recuperación gravimétrica, la interacción de las arcillas en los procesos metalúrgicos es bastante nociva y va más allá de los procesos metalúrgicos, no solamente en el proceso de recuperación gravimétrica, sino también tiene impacto en diferentes aspectos fuera de las plantas de procesamiento. Entonces, por ejemplo, en otro tipo de lixiviación también, lixiviación en reactores, que es quizás un poco diferente a la lixiviación en pilas, donde la lixiviación en pilas es un lecho, digamos, semisaturado, y el efecto es más nocivo. La lixiviación en reactores también tiene un efecto importante, alterando las condiciones de proceso. Por lo tanto, yo diría que además de afectar diferentes lugares de las plantas, son todos los procesos metalúrgicos donde existe interacción de arcillas con soluciones o minerales con soluciones, se produce un efecto importante nocivo y afectando las recuperaciones también. Para poder dimensionarlo, como decía, podríamos responder quizás más adelante, contactarlo y entregar una respuesta con números, como lo podríamos también estimar con otro tipo de procesos o inquietudes que puedan tener de acuerdo acá a los minerales que tengan acá en las operaciones mineras en Colombia. Excelente, muchas gracias, Sebastián. Tenemos otra preguntita aquí del señor Luis Torres. Nos solicita y pregunta, ¿qué procesos de remoción de arcillas existen a nivel industrial? Yo diría que uno de los procesos que está tomando mucha relevancia es poder, dado que, bueno, como vimos que es bastante nocivo el impacto que tienen las arcillas en general en los procesos, el poder sacarlas del circuito en una etapa temprana representa bastante beneficio a la operación. Retirarlas antes de que ingrese a la planta podría evitar todo lo que vimos, por ejemplo, en los efectos que tienen en las áreas de conminución y flotación, que tiene un impacto importante en la recuperación. Y teniendo un circuito independiente para el tratamiento de esas arcillas, es una solución bastante, digamos, oportuna. Pero antes de llegar a eso, yo creo que es importante, porque el tratarla en circuito independiente requiere un gasto importante de dinero.
y de inversión, porque es construir una pequeña planta, además de la que ya estaba presupuestada y que sale obviamente del presupuesto, del budget que tenían en el diseño, pero es importante poder caracterizarlo para poder dimensionar cuál es el problema. Y lo otro es que los yacimientos mineros son muy dinámicos. Es muy probable que en una operación de 10 o 20 años nos enfrentes quizás temas de arcilla y luego existan dentro del yacimiento ciertas alteraciones que justamente los lleven a tener ese tipo de problemas y se deban enfrentar. Por tanto, antes de hacer esa inversión para poder retirarla o tratarla en circuito independiente, es importante poder dimensionar, caracterizar las arcillas y ver cuál es realmente el impacto o la dimensión del problema de acuerdo al yacimiento que ellos tienen. Excelente, gracias, gracias Sebastián. Mira, el señor Edward Saldarriaga nos pregunta, ¿qué influencia tiene el pH en el manejo de las arcillas? Bueno, el pH tiene una influencia en diferentes procesos metalúrgicos, en todos los procesos metalúrgicos. Por tanto, yo diría que es una pregunta bastante general, pero me gustaría poder abordarla quizás en cada uno de los procesos. El pH específicamente en flotación o también en los procesos de lixiviación afecta de diferentes maneras y en diferentes partes del proceso. En flotación podría tener un impacto directo en las recuperaciones, por ejemplo, o en la separación, en la selección de los minerales de interés versus las gangas. Pero ahí, bueno, la invitación quizás sería a poder tener una conversación mucho más específica sobre cuál es en qué proceso específico le gustaría a nuestro colega profundizar sobre cuál es el impacto del proceso específico que él está enfrentando y podemos, digamos, entregar una respuesta formal para poder apoyarlo en esta problemática. Gracias, gracias Luis. Les reitero que de todas las preguntas que tenemos, ellas van a ser respondidas. Pues tenemos los correos de las personas que están participando, que han participado. Si no alcanzamos a responderlas ahora, pues se hará se responderá debidamente la pregunta. Y reiterando pues lo que comenta el ingeniero Sebastián Rivera, que nuestros contactos y nosotros como SGS estamos totalmente abiertos a todo a la solución de todas las inquietudes que se tengan en los procesos metalúrgicos. Sobre todo porque aquí quiero yo hacer un comentario, y es que históricamente en Colombia hemos sido bastante carboneros, calcáreos, recuperadores de oro libre, y aunque también hace mucho tiempo existen plantas metalúrgicas y complejos minerometalúrgicos como el de Cerro Matoso, y también sabemos, todos los que estamos en este gremio, que la única mina de cobre que está produciendo concentrado de cobre está en el departamento del Chocó, y que también el mineral de roca o mineral de oro, mineral de oro en roca dura, como habitualmente se llama en el medio, tenemos una planta que queda en Buriticá. Entonces es muy importante que todos en Colombia, de manera general, comencemos a mirar la geometalurgia como lo que realmente representa. Integra, reduce riesgos, permite conocer, caracterizar yacimientos y poder tener la mejor liberación, el mejor porcentaje de liberación de mineral de interés y de recuperación del mineral de interés. Y todo esto, como lo han dicho todos nuestros expertos, se logra conociendo el yacimiento, caracterizándolo y caracterizándolo desde ambos puntos de vista, desde el lado de lo que nos interesa extraer y desde el lado de lo que nos pone problemas, por decirlo así, como está expresándolo el ingeniero Sebastián Rivera. Entonces, en SGS realmente pues estamos para apoyarlos, para ayudarlos a resolver estas inquietudes y
con la sesión del ingeniero Sebastián, en el rango de tiempo, en el margen de tiempo que teníamos, ya podemos llegar a la parte final de este taller, que espero haya sido de interés para todos. Pues gracias por la participación de todos ustedes, y les reitero que cuando necesiten estar seguros, cuenten con nosotros en SGS. Gracias, Sebastián. Si tienes algún comentario adicional, adelante. No, muchas gracias nuevamente por invitarme a participar de este importante taller y resaltar justamente la relevancia de la geometalurgia dentro de los procesos mineros. Yo creo que las arcillas están dentro de ese marco y acompañamos a nuestros clientes que tengan esa necesidad. Resaltar que tenemos la capacidad de poder apoyarlos en todos estos desafíos. Contamos con un equipo bastante competente y estamos dispuestos a ayudarlos. Eso, Gracias, muchas gracias. gracias de nuevo. Les reitero el agradecimiento de parte de SGS a la participación de todos ustedes en este taller, el tercer taller de geometalurgia. Nosotros somos convencidos de la importancia del conocimiento en toda la industria minera, desde la exploración hasta la comercialización, pasando por extracción, beneficio y concentración de minerales, y estamos prestos a ayudarlos. Gracias a todos, a los expertos. Jean Camus, muchas gracias. Luis Vargas, muchas gracias. Sebastián Rivera, muchas gracias. Al equipo que nos soportó, todo el equipo de apoyo en la realización de este importante taller, tercer taller. Vendrán más talleres de geometalurgia, porque les reitero, Colombia seguirá extrayendo carbón, seguirá extrayendo calcáreos, seguirá extrayendo oro, pero Colombia está mirando a producción de metálicos, polimetálicos, y cuando necesite estar seguro, SGS está allí. Gracias de nuevo a todos ustedes, que tengan buena noche. Estamos dentro del tiempo que corresponda. Bendiciones a todos.